No sabes por dónde empezar en el desarrollo de tus sueños rurales, campestres, de finca. No sabes si primero sembrar, si primero la huerta, si primero la casa, si tener una fuente de ingresos. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo darle una forma, una estructura al desarrollo de un proyecto campestre, un proyecto rural, por dónde empezar, qué tener en cuenta a niveles macro para que tu proyecto fluya sin ningún problema. Yo soy C. Florian de la comunidad global regenerativa y hoy estoy feliz de compartir un poco esta experiencia y este conocimiento con ustedes. Entonces, empecemos. Normalmente he notado que cuando las personas se compran un terreno o quieren comprarse un terreno, no tienen muchas cosas que deberían estar claras si quieren ser mucho más eficientes con sus recursos. Y hablamos de recursos de su energía o de su dinero, o inclusive si ya tienen la tierra, de cómo pueden manejar lo mejor posible ese recurso, digámosle, natural, que es la misma tierra, el agua que pasa por allí. Y no tienen claro por dónde empezar porque no tienen claro el propósito. Y normalmente esto acarrea muchos problemas. Muchas veces pues se gastan gran cantidad de dinero en cosas que aportan menos a lo que realmente querían. Muchas veces terminan de alguna forma casi esclavizados de una finca porque decidieron tener muchos animales o muchos elementos que necesitaban mucho mantenimiento. Otras veces, que es de las cosas más típicas, ese mantenimiento les causa unos gastos que hace que se aprieten en su vida financiera, cuando en un principio pues pensaron en la finca como una forma de tener libertad, y ahora más bien se ha convertido en algo a lo que tienen que velar día y noche, porque entonces las gallinas no se pueden dejar solas, o la vaca, o la casa como tal no se puede dejar sola porque puede suceder que llegue alguien a robar. En fin, empiezan a suceder muchas cosas que, pues por no pensar y no tener estas cosas claras desde un principio, pues finalmente se vuelve el sueño más bien como una pesadilla. Entonces hoy les quiero contar cómo ha sido nuestra experiencia, qué hemos tenido en cuenta nosotros y qué le recomendamos a las personas que nos buscan para hacer consultoría, qué tipo de cosas es bueno tener en cuenta y cómo desarrollamos nuestro proceso para realmente conseguir o acercarse a ese sueño que tenemos de que la finca sea una fuente de felicidad. Entonces arranquemos por el principio, y el principio es el propósito. ¿Cuál es el propósito que yo tengo con respecto a mi finca? ¿Sí? Entonces puede ser que ya tenga la tierra o puede ser que no tenga la tierra, pero tener ese propósito claro es fundamental. Es decir, quiero una finca para pasar los fines de semana, quiero irme a vivir allí, quiero la finca para conservar el planeta, para ayudar a que la naturaleza se mantenga sana, para ayudar a combatir el cambio climático. Quiero un lugar más bien para compartir con muchas personas, quiero un lugar para hacer terapias, para hacer eventos. ¿Cuál es mi propósito principal? ¿Qué es lo que más me impulsa a dar este paso? Normalmente las personas con las que tengo contacto pues tienen propósitos similares. Uno de ellos es lograr la autosostenibilidad alimenticia. Entre los propósitos más comunes está lograr la soberanía alimentaria, es decir, que la finca que yo pueda ser autosostenible con los recursos que me produce la finca a nivel de alimentos y agua. Otra muy común es tener un espacio de descanso donde pueda llegar a pasar los fines de semana y probablemente cuando me sienta cansado de la vida de una ciudad, irme a vivir, no solo por temporada, sino ya como tal vez pasar mi pensión. Otro propósito no tan común es que la finca pueda proveerme algún tipo de ingreso, que se vuelva productiva. De forma particular no es algo tan común. Yo creo que debería ser uno de los primeros propósitos, de las primeras razones, pero bueno, esta es la experiencia que he tenido. Y un propósito que se vuelve cada vez más común es: quiero ir a vivir
con amigos, con familia, en una finca para poder estar en compañía. Pero de ahí pueden haber muchísimos propósitos más y es muy importante que aclaremos eso porque eso no, va a ser nuestra brújula, nos va a dar nuestro norte para que el resto de las decisiones que tomemos estén en pro de cumplir o de acercarnos por lo menos a ese propósito. Bien, ya teniendo un propósito con objetivos claros, lo siguiente sería hacer un diagnóstico del terreno en donde voy a desarrollar mi proyecto. Si ya tengo un terreno, este diagnóstico lo voy a direccionar teniendo en cuenta qué es lo que quiero lograr con esa finca. Entonces, si lo que quiero es conservación y soberanía alimenticia, entonces seguramente voy a estudiar las especies, voy a ver cuánta agua cae allí, el clima en el que estoy, la altura sobre el nivel del mar, si tengo alguna especie con la que interactúe o no. Entonces ya ese propósito me empieza a guiar y a decir cuáles son los datos de interés que quiero conocer para tener un entendimiento mayor del entorno en donde voy a desarrollar ese propósito. Si no tengo un terreno, también estos diagnósticos me sirven para tomar la decisión de comprar el terreno que más le sirva a mi propósito. Es decir, si seguramente lo que quiero es, como en el ejemplo, soberanía alimenticia, pues probablemente comprarme un terreno por encima de los 3.000 metros va a hacer que eso sea un poco más complicado, o un terreno donde no hay un muy buen suelo, o un terreno rocoso, o un terreno que es una reserva forestal donde probablemente no voy a poder ejercer alguna actividad agrícola intensiva que me permita producir una gran cantidad de alimentos. Entonces estos diagnósticos, como les digo, si ya compraron el terreno o si van a comprar el terreno, son súper importantes porque constituyen una base de datos, de información que me va a ayudar a tomar buenas decisiones en los siguientes pasos. No sin antes recomendarles qué es lo que debería tener un diagnóstico normalmente, y es un estudio de suelos a nivel geológico físico, es decir, cuál es la composición de la cuenca o de la montaña o del valle donde voy a desarrollar mi proyecto, de la planicie, en fin. Es decir, ese suelo es inundable, es susceptible a un movimiento, si queda en una ladera muy empinada, ¿qué pasa cuando ese suelo se satura? Como un análisis a ese nivel. También puedo ver qué especies ya están en el terreno, es decir, cuál es su conformación a nivel vegetal, si hay demasiados arbustos o muchos árboles, o al contrario es una pradera de un pasto invasor como puede ser el pasto estrella, o es utilizado para crecer pasto de corte. Cada una de estas cosas luego van a tener un manejo diferente. Otra cosa que es muy importante en el diagnóstico es cómo es el estado de las vías y cómo están las vías de acceso a este terreno, cuánto llueve en el terreno, qué clima tiene. Digamos que esos son como para nombrar cosas generales. Ahora ya cosas un poco más específicas es qué interacciones tiene mi terreno con influencias externas. Es decir, cuánto me afecta la actividad que hace el vecino, aguas arriba, el vecino que de pronto fumiga y que todo el viento me llega a mi terreno. Entonces, ¿qué estrategias podría usar con respecto a eso? Si a 100 metros queda una taberna donde se emborrachan cada fin de semana y ponen música a todo volumen, pues realmente eso es lo que quiero. Si de pronto mi propósito es paz y tranquilidad, entonces los diagnósticos constituyen una pieza muy clave. Y pues en este video no tengo todo el tiempo para contarles a detalle todos los puntos que deberían ser levantados en un diagnóstico, pero esa es una de las cosas principales. Y digamos que de información secundaria podríamos decir que es muy importante tener la información legal del predio, es decir, qué usos de suelos está permitido, o cuáles son los usos de suelo permitidos en ese terreno, y también qué pasa a nivel ambiental ahí, cuáles son las afectaciones ambientales que están registradas en la autoridad ambiental, dependiendo del país donde estés. Entonces digamos que esa es como algo, como les digo, la generalidad de lo que debería tener un diagnóstico. Entonces,
como siguiente paso, después de que tengo un diagnóstico, es desarrollar algo que nosotros en el Grupo Kodama le llamamos un concepto matriz. Y un concepto matriz no es más que la recopilación de información del propósito, de objetivos, de lo que me imagino adelante, de si quiero que el proyecto tenga un estilo, digamos, soy vegetariano, soy vegano, entonces quiero que en el proyecto no hayan sacrificios de animales o explotación animal de ninguna manera, o al contrario, quiero que mi fuente de proteína venga de allí. Entonces eso empieza a darle, digámoslo así, un color y un sabor al proyecto. Y dependiendo mucho de los gestores, del grupo gestor, que normalmente es una pareja, una familia o un grupo de personas, en el caso de una coaldea, la ideología y la filosofía que está detrás del proyecto empieza a decir cuál es el concepto del proyecto, y eso va a permitir, eso facilita el desarrollo del siguiente elemento, que es un master plan. Porque si tú vas a hacer el master plan sin tener un concepto claro, seguramente vas a estar patinando mucho viendo si pongo este elemento o no pongo este elemento, porque ¿cómo decides si pones un templo en medio de un lago? ¿Sí? Si de pronto el proyecto es más bien de producción agropecuaria y lo que quieres es tener algunos cerditos de pastoreo, entonces puede ser que hay dos cosas que no casen, y por eso es tan importante tener ese concepto matriz. Además, que si luego vas a querer tener algún tipo de sostenibilidad económica del proyecto, que es lo que yo y lo que recomendamos como Comunidad Global Regenerativa y como Grupo Kodama, ese concepto te va a permitir desarrollar temas comerciales para promoción y convocatoria de personas que estén interesados en tus productos y servicios, y es muy fácil poder contarles de qué onda tiene tu proyecto, de qué se trata tu proyecto, si en un principio desarrollaste un concepto matriz que le dé estas condiciones, digamos, de imagen, de lenguaje que vas a utilizar hacia afuera, de color, bueno, en fin, todos los elementos, podríamos decirlo, comerciales que van a darle una identidad a tu proyecto. Luego que tienes este concepto matriz, puedes desarrollar un master plan, un plan maestro, que es ya a nivel general dónde van a ir los elementos que te imaginas que quieres tener en tu proyecto. Entonces, en ese plan maestro vamos a ver si quieres una huerta de herradura de muy poco tamaño porque son dos personas, o más bien quieres una huerta muy grande porque en realidad está pensado para una coaldea o para una familia grande. Si quieres una piscina, si quieres un lago, si quieres una reserva forestal, si quieres un bosque de frutales, si quieres tener animales o no. Todas estas cosas van a empezar a tomar forma en un diseño, en un master plan, en un diseño de plan maestro. Ahora, algo que te recomendamos mucho y que nosotros practicamos es el diseño basado en los conceptos de la permacultura. ¿Qué te permite tener la permacultura? Y es que la permacultura te permite que todos estos elementos funcionen totalmente interconectados. Como en un organismo, ¿sí? Es decir, tú no tienes el hígado por un lado y el corazón por otro lado con insumos de afuera todo el tiempo, que es un poco el error que veo en muchas fincas donde hay muchos elementos, y es que las gallinas están, pero entonces como no están conectadas con nada más, pues les toca traer todo el tiempo maíz y concentrados y alimentos de afuera para sostener las gallinas, y asimismo la huerta, y asimismo los peces, y asimismo los caballos, y etcétera. Todas las cosas están desconectadas, y esa desconexión hace esos proyectos muy ineficientes. Por eso mi recomendación es que utilicen estas técnicas de permacultura que les ayude a unir los elementos. Un ejemplo muy claro de la permacultura es la utilización de las aguas grises. La utilización de las aguas grises, que tiene algunas grasas, que son aguas que vienen de los lavamanos, de lavado de las ropas, de los lavaplatos, tienen algunas grasas y algunos elementos orgánicos que le pueden funcionar, por ejemplo, a plantas como los bananos, y esa conexión hace que sea muy funcional
digamos, poner estas dos cosas dentro de un master plan. Lo mismo, por ejemplo, podría ser el estiércol de las gallinas o inclusive de algunos cerditos con los peces, los cuales van a fertilizar el agua, el lago, el suelo y la microbiología de ese lago, y va a haber un crecimiento de alimento para peces si tienes peces para cosecha. Ese tipo de relaciones se puede dar muchísimo y se puede generar a nivel de todo el proyecto, es decir, ir encadenando relaciones simbióticas y eficientes entre ellas para que al final de cuentas tengas un proyecto, ojalá que se mantenga en un gran porcentaje por sí solo, y sobre todo que sea muy eficiente en uso de energía. ¿Listo? Entonces, master plan, después de propósito, concepto matriz, diagnóstico también teníamos anteriormente. Viene el master plan. Luego que tienes el master plan, ya puedes decidir qué elementos vas a implementar a corto plazo. Entonces, si ya tienes el master plan y sabes que aquí va a ser la huerta, pues seguramente no vas a sembrar en la mitad una ceiba que luego va a cubrir toda la huerta, o no vas a sembrar un bambú caminante que todo el tiempo vas a tener que estar cortando. Entonces, para eso te sirve el master plan, para tomar buenas decisiones y luego no tengas que reinvertir o quitar cosas o empezar a patinar ahí con los elementos que están en la finca, y si la tía te regaló un árbol y la abuelita otro, y etcétera, no los vayas sembrando por ahí de forma random, sino los siembres con una razón de ser o los mantengas en un vivero mientras que llega el momento de implementarlos en campo. Entonces, cuando ya tienes el master plan, puedes irte por hacer una implementación completa, que es lo más recomendable porque eso baja mucho los costos, o puedes implementar elemento por elemento. Es decir, este semestre o este año quiero implementar el gallinero, quiero implementar mi casa y quiero implementar la huerta, o quiero implementar el sistema de acueducto y quiero implementar el tema de purificación de aguas residuales. ¿Qué es lo que es más prioritario para ti? Por eso también es muy importante el propósito. Eso te va a guiar y te va a decir, bueno, si mi propósito es esto, mi prioridad seguramente va a ser esta. Entonces, antes de implementar estas cosas, necesitas llevar ese diseño de master plan a unos diseños a mayor detalle para que te puedan dar presupuestos, despiece de lo que sea que vayas a implementar, ya sea una huerta, ya sea un gallinero, ya sea unos cerditos. Necesitas entender cuántas especies vas a sembrar ahí, cuántas plantas vas a sembrar, digamos, para la cerca viva de los animales, o cuánto alambre se te va a ir para la cerca, cuántos postes, cuánto fertilizante, cuánto lo que sea que necesites implementar. Eso viene de un diseño a detalle. Entonces, digamos, lo que en el master plan te dice, te vas a saber dónde queda la cocina, dónde queda la sala, dando un ejemplo de una casa, dónde queda la cocina, dónde queda la casa y dónde quedan los cuartos. Pero en el diseño a detalle ya te va a decir, bueno, el cuarto lleva una cama, está pintado de blanco, tiene una luz de tal intensidad, tiene 2 ventanas de este grosor. Entonces, coges eso que ya sabías cómo es la organización de tu casa, en este caso de una finca, y ya lo conviertes en algo mucho más puntual. Entonces, como te digo, después de hacer ese diseño a detalle, ya es mucho más sencillo la implementación. Y por favor, ojo, les recomiendo muchísimo, encarecidamente, como se dice acá en Colombia, esto, y es que no se pongan a hacer obra sin tener una buena planificación, por lo menos de diseño. Ojalá master plan y también diseños a detalle, porque les puede salir sumamente costosa esa implementación si se equivocan con las decisiones en obra o en implementación. Esas son los errores más costosos. Mientras que está en un papel, en un computador, sí, claro, te va a costar el diseño y te va a costar el tiempo de un arquitecto, de un agrónomo, de un forestal, de un zootecnista, bueno, de un diseñador, pero el costo normalmente con respecto a la obra es apenas un 5 a un 10% del total de la obra. En cambio, si cometes un error en obra, te puede salir el 10 veces más caro por no tener un buen diseño. Y lo he visto en situaciones, y yo mismo lo he vivido, donde está mal puesto el lago, donde está mal puesta el balance de energía entre los elementos. Luego, lo costoso que se vuelve eso es realmente algo que no queremos y que no recomiendo para nada. Entonces, vea el diseño de detalle,
después del diseño de detalles, tienes un manual de instrucciones con los planos muy claros, con los presupuestos muy claros para implementar ese proyecto ya en campo y saber realmente que va a ser funcional y que no te vas a encontrar con sorpresas porque fue bien diseñado. Además, en un buen diseño también te van a entregar un manual de uso básicamente del elemento. Ahorita no recuerdo el nombre técnico específico, pero es básicamente un manual de uso de mantenimiento de la biopiscina, del lago, del gallinero. Y te dice, pues un diseñador te debería entregar qué tanto mantenimiento necesita, cuántas horas seguramente se va a tomar esto, qué insumos necesita, qué cuidados debes tener, y ya tú tienes tu plan de manual de mantenimiento del elemento y simplemente para ti es ejecutarlo. Si no lo haces de esta manera, vas a tener que aprender un montón de cosas porque la permacultura y la vida en el campo es un océano de conocimientos el que hay que tener para, y sobre todo si vienes de la ciudad, para poder entender todo lo que ha entendido una persona que ha vivido en el campo durante 20, 30, 40 años, que ya saben muchas cosas versus alguien que llega primerizo, llega por primera vez y está un año y se encuentra con que no sabe un montón de cosas que son súper importantes para que el tema funcione bien. Así que si este es tu caso, por favor, ojalá nos llames, te queremos ayudar con esto, pero si estás fuera de nuestro alcance, digamos de Colombia y de donde nosotros podemos hacer este tipo de proyectos, consigue un permacultor, consigue un agrónomo, consigue un consejero, un agroecólogo en tu lugar y ojalá puedas entender que puedes llevar este proceso que te he compartido hoy. Y ya, finalmente, después, cuando está implementado los elementos, haz una buena operación de los elementos, generando planes de acción, generando cronogramas de mantenimiento y pues ya es llevar una buena operación. También te recomendamos, si consigues una persona que te pueda operar esto y que esté día a día ahí, nosotros recomendamos una persona por alrededor de 2.500 a 5.000 metros cuadrados de área productiva para que sea realmente viable, para que sea realmente productiva. Si tú quieres estar y quieres hacerlo por ti mismo, buenísimo, pero si tienes otras habilidades, otros talentos o otras preferencias, pues seguramente vas a necesitar y vas a requerir ayuda de personas que van a hacer un mucho mejor trabajo si conocen este proceso que has llevado, si tienen acceso a esos planes de acción, a esos cronogramas y pueden pues tener un buen desarrollo para que ojalá cumplas tu propósito y que tu vida en el campo realmente llegue a ser eso que soñaste y no que se convierta en una pesadilla. Entonces, bueno, próximamente voy a entrar a mucho más detalle en cada uno de estos elementos para que entiendas un poco más. Voy a hacer un video específico de diagnóstico, voy a hacer un video específico de plan maestro, de diseño conceptual, etcétera, para que podamos, ojalá pues les sirva al desarrollo de sus proyectos. Muchas gracias, como siempre para nosotros es una alegría poder contarles esto. Si quieren suscribirse al canal, compartirlo, si piensan que es útil para otra persona, para esa oveja verde de la familia, al que le puede servir que le llegue esta información, por favor compártalo, a nosotros nos sirve muchísimo y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, chao.